de la Cruzada. Estamos acá desde el Hospital de Clínicas. ¿Hay algo que una duda que tengan sobre lo que estuvieron viendo hasta ahora? Bien, les cuento. Hoy vamos a tener una clase rara para lo que están acostumbrados a hacer conmigo y lo que van a estar acostumbrados a hacer conmigo, que son casos clínicos. Y les voy a hablar sobre un tema, ¿sí?, que se llama manejo de masas anexiales. Un tema muy importante en ginecología, como ustedes van a ver. ¿Sí? Denme un segundito que les voy a compartir el archivo. Bien. Este no es. Perdón, denme un segundito. No se me escape. Muy bien. Chicos, muy bien. Buenísimo. Chicos y chicas. Perfecto. Lo que vamos a tener, ¿sí?, en primer término, ¿qué son las masas anexiales? Las masas anexiales son formaciones que se van a ver a nivel de los anexos, a nivel ovárico, o a nivel donde están ubicados los ovarios, donde están ubicadas las trompas, que son las regiones anexiales. En las regiones anexiales podemos ver formaciones. Estas formaciones son una patología terriblemente frecuente en ginecología. ¿Sí? Es una patología muy, muy frecuente. ¿Sí? Estas formaciones anexiales, ¿por qué son tan importantes? Fíjense, en el 90%, ¿sí?, las mismas van a estar en el ovario. Y fíjense que de estas, el 21% es maligna y el 5% es borderline. ¿Sí? Borderline es un estadio entre maligno y benigno. Tiene diferentes tipos de características clínicas, más de benignidad que de malignidad. Lo van a ver un poquito mejor cuando vean cáncer de ovario. Esto sería lo previo. Nosotros, ¿qué conducta podemos tomar para una paciente que le aparece una formación anexial, ¿sí?, ovario o trompa? Fíjense que el 10% corresponde a embarazos ectópicos, endometrioma y absceso pelviano. Entonces, esto es una paciente que nosotros por algún momento, por algo, por algún motivo, le hacemos un estudio por imágenes y nos va a dar una formación en el anexo, ¿sí?, un tumor. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a pensar por qué es importante determinar qué es ese tumor y qué hacemos con ese tumor. ¿Lo seguimos? ¿Lo operamos? Y si lo operamos, ¿qué tratamiento le hacemos? Le sacamos, en caso de que sea un tumor ovárico, le sacamos el quiste, le dejamos el ovario, le sacamos el ovario. ¿Qué tratamiento o por qué es tan importante, ¿sí?, la masa anexial? Fíjense, en primer término, porque tiene un riesgo de desarrollar un carcinoma de ovario de 1 en 70. Habitualmente son más frecuentes en las pacientes que son posmenopáusicas y la malignidad, ¿sí?, de un quiste de ovario, fíjense, cosas importantes. Vos tenés un quiste de ovario, un tumor anexial, una formación en el anexo. Y fíjense,
que la malignidad en pacientes premenopáusicas es de 1 en 1000, pero fíjense cómo aumenta la posmenopausia en pacientes mayores de 50 años, que son 3 en 1000, aumenta 3 veces. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Por esto, por la incidencia y la mortalidad del cáncer de ovario. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el diagnóstico y con ese diagnóstico pensar ya si va a ser benigno o va a ser maligno. Y lo que yo les voy a dar hoy acá son las herramientas para que ustedes puedan inferir, ¿sí?, si la patología que tiene el ovario esa paciente es benigna o es maligna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la incidencia de un carcinoma de ovario, tenemos que ver la morbimortalidad. ¿Por qué es tan importante? Primero porque no tenemos un sistema de screening efectivo para hacerle a una paciente a tal edad, tal estudio, que eso me disminuya a mí el riesgo de que esa paciente tenga un cáncer de ovario. Y que si yo se lo detecto con ese método de screening, el tratamiento que yo le voy a hacer en ese momento me disminuya la morbimortalidad de esa paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que el 13 al 21% de todas las masas anexiales de los tumores de ovario o periovario, que nosotros vamos a contar en esa región, hasta el 21% puede ser malo. Es la sexta causa de muerte en Estados Unidos. Fíjense la importancia, chicos, y la importancia de la mortalidad que tiene esta patología. Lo más importante de todo es que 22.000 casos se mueren 15.000 a los 5 años. Fíjense, una mortalidad altísima. ¿Y por qué es esto? Porque el 70%, la mayoría de los cánceres de ovario, cuando nosotros le hacemos la laparoscopía y le tomamos la biopsia, llega a un estadio 3C. ¿Sí? Una paciente que tiene diseminado por todo el peritoneo, tiene ascitis, ya se fue del ovario, se fue del útero y está dentro del peritoneo. Y entonces, estas pacientes, nosotros, si las diagnosticamos en un estadio 1, ¿sí?, las podemos curar. Pero una paciente ya en un estadio 3 no es curativo. Y fíjense cuál es la tasa de sobrevida a los 5 años. Del 10 al 30%. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué es tan importante que sea benigno o maligno y poder determinarlo antes de la primera cirugía? Porque las formaciones anexiales, chicos, si nosotros, la primera cirugía, si la formación es maligna, en la primera cirugía que nosotros le vamos a hacer, es un factor de riesgo independiente que es uno de los más importantes, o sea, factor pronóstico, perdón. Si esa paciente nosotros la operamos bien el primer día que nosotros la operamos, la primera cirugía, es uno de los factores pronósticos independientes más importantes que va a tener esa paciente. O sea, si yo encaro a una paciente, para decirlo de otra forma, encaro a una paciente para operarla, que es maligno, yo le encaro como si fuera benigna, solamente a sacarle el quiste de ovario y no la congelo, y no la opera un cirujano entrenado en oncología, yo le empeoro la morbimortalidad. ¿Sí? Fíjense que esto es de ACOG, de American College, perdón. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esto, que nosotros tenemos previamente a la cirugía hacer el diagnóstico o el approach sobre si es benigno o es maligno. En ese momento, a nosotros, para decidir la conducta, nos va a variar la morbimortalidad de la paciente. Por eso es tan importante esto, que nosotros podamos definir, ¿sí?, si esa paciente tiene una masa maligna y benigna. Y para definir si una paciente tiene una masa benigna o maligna, chicos, tenemos que ver, en primer término, cada uno de los factores de riesgo que tiene la paciente. Por ejemplo, la edad. El pico de incidencia del cáncer de ovario es de los 63 años. Entonces, a mayor edad, paciente más cerca de la menopausia, paciente posmenopáusica, más frecuentemente esa masa que nosotros estamos viendo en la ecografía sea una masa maligna. La historia familiar del cáncer de ovario o de la mama aumenta el riesgo, chicos, muchísimo, lo basa de 1 a 3 al riesgo para volver a tener o para tener un cáncer de mama. Fíjense que el BRCA1 o BRCA2 aumenta entre 30 y 60% el riesgo de tener un cáncer de ovario. Síndrome de Lynch, nuliparidad. La nuliparidad, o sea, la mayor cantidad de tiempo estrogénica a la paciente, o sea, no haber tenido nunca hijos y no haber tenido una fase progestacional en la disminución de los estrógenos, también le aumenta el riesgo de tener cáncer de ovario. La endometriosis, ¿por qué la endometriosis? Porque la destrucción del parénquimo ovárico en cada ciclo
Endometriosis ovárica te produce el aumento de la generación, el aumento de la división celular, el aumento de la división celular, el aumento de riesgo de que se produzca en una división defectuosa y te produzca un cáncer de ovario. La menarca temprana y la menopausia precoz, aumentando el ciclo estrogénico de las pacientes, también aumenta el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, la edad, la menopausia temprana y la menarca tardía, el antecedente de cáncer de mama y de cáncer de ovario, el antecedente, el Lynch, el antecedente de tener alteraciones genéticas a nivel de BRCA1 y del BRCA2, la infertilidad, la endometriosis son cánceres, son factores de riesgo importantísimos que nosotros tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio. Entonces, el interrogatorio de una paciente que ustedes le encuentran en una ecografía un blastoma anexial tiene que contener estos líquidos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en diagnósticos diferenciales de blastomas anexiales, fíjense chicos que hay un montón, ¿sí? No voy a poner a volverlos locos a ustedes en cuanto veamos uno por uno todo, ¿sí? Pero fijémonos lo más importante. Una paciente, ya estuvimos hablando el otro día de embarazos ectópicos, después vamos a tener una charla de endometriosis, pero estuvimos hablando también de deformaciones anexiales, ¿sí? O de torsiones de ovario, o de quiste de ovario, o endometriosis. Entonces nosotros lo que podemos hacer es tomar una primera parte ginecológica sobre lo que nosotros podemos encontrar en el ovario. Y es algo que es acotado, o sea, no son 1 millón de casos que te pueden llegar a producir a vos un quiste de ovario. Fíjense, no son muchos, benignos, quiste funcional, un quiste normal que se hizo orando, un quistecito en el ovario. Una endometriosis, un quiste endometriósico, el absceso, una infección, ¿sí? Los cistoadenomas, cualquier quiste de ovario, que sea un cistoadenoma, cistoadenofibroma, cistoadenoma mucinoso, hidrosalpix, cuando se inflama la trompa, o sea, cualquier quiste de ovario es un blastoma anexial. Pero fíjense que estos son benignos. Y podemos todos los cánceres de ovario que después lo vamos a ver en la clase. No ginecológicos, ¿cuáles tendría que tener en cuenta? ¿Cuáles son frecuentes de esto? Ninguno, en realidad. Tener en cuenta que algunos tumores gastrointestinales te pueden producir el famoso tumor de Krukenberg, que te pueden producir la metástasis a los ovarios o algún otro tumor retroperitoneal. Pero básicamente esos son los grandes diagnósticos diferenciales. Los que tienen que saber ustedes son, obviamente, embarazo ectópico, quiste de ovario, cistoadenoma, cistoadenofibroma, fibrotecoma, todos los benignos ovarios, endometriosis, ¿sí? Quistes hidrosalpix, es la complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria a la larga, es la inflamación de la trompa, ¿sí? Que se le acumula líquido. Con esos quistes, con eso estaríamos bien en diagnósticos diferenciales, y el cáncer de ovario, ¿sí? Obviamente. Todos los tipos de cáncer de ovario, germinales, epiteliales y demás. Párenme un poquito si no entienden, ¿eh? Si ven algo que no entienden, díganme, no tengo problema. Entonces, empezamos por el interrogatorio, ¿sí? Que ya lo vimos. Interrogatorio, habíamos preguntado la paciente si tiene antecedente de cáncer, síndrome de Lynch, BRCA1, BRCA2, menarca tardía, menopausia precoz, y habíamos visto endometriosis y nulliparidad, ¿sí? Le preguntamos todo eso a la paciente. Pero entonces, la paciente viene, le determinamos en ecografía el quiste, se lo encontramos, doctor, me derive el clínico, que tengo este quiste aquí en el ovario, le hicieron todas las preguntas sobre las enfermedades que están asociadas al aumento del riesgo. Empieza con el examen físico. ¿Qué tipo de examen físico? Bimanual, les puse la foto para que se vea cómo es. El examen es bimanual. Con las dos manos nosotros tratamos de palpar las regiones anexiales, y en las regiones anexiales nosotros vemos si hay patología o no hay patología. Entonces ustedes me dicen, Alberto, ¿qué signo sintomatología tiene una paciente que tiene un blastoma anexial? La mayoría son asintomáticos, ¿eh? La mayoría son asintomáticos. ¿Y qué valor tiene el examen físico en esto y el interrogatorio? El examen físico tiene muy poco valor, menos del 50% de sensibilidad y especificidad. O sea que el examen físico a nosotros no nos va a poder... Hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y criterio de malignidad, que ahora lo vamos a hablar, pero piense que no es el estudio o la acción médica para hacer el diagnóstico de si un blastoma anexial es bueno o es malo. Fíjense que la variabilidad de la signosintomatología depende del tumor que tengan, chicos. No es lo mismo un embarazo ectópico con demoperitoneo
de un tumor anexial que un absceso tubovárico con blancos elevados, Frenkel positivo, ¿sí? No es lo mismo. O sea, los diagnósticos diferenciales en el examen físico son de lo más variados, pero lo que tenemos que enfocarnos nosotros es que si nosotros sospechamos una masa mal, o sea, una formación anexial que sea de características malignas, lo que me puede tener es dolor hipogástrico, la paciente empieza con un poco de dolor, obviamente que se aparece con una torsión de ovario, van a tener los síntomas de torsión, ¿sí? Pero los síntomas no tiene síntomas característicos, puede ser asintomático, por eso se detecta un estadio 3, cuando es un cáncer de ovario, puede tener distensión abdominal, fíjense que puede tener hiperandrogenismo y virilización, algunos tumores de ovario generan aumento de la secreción de hormonas como testosterona, produciendo androgenismo, que después lo van a ver también. La amenorrea, la menorragia y la esterilidad, obviamente que también puede estar presente en síntomas, pero son todos inespecíficos. Ahora, si nosotros hablamos de un tumor maligno, lo que nosotros vamos a encontrar en el examen físico que a nosotros nos van a preocupar, ¿qué va a ser? Lo tenemos ahí escrito, que son una masa de gran tamaño, si la masa es irregular, si está fija, cuando va a hacer el tacto bimanual, la masa está fija. Fíjense, es grande, está fija, es todo irregular, ¿sí? Tiene nódulos, y si nosotros le hacemos primero que sea bilateral, la bilateralidad te dice que esa formación puede ser peor. Entonces, repasemos. Masa de mayor tamaño, irregular, fija, que no se mueva, que sea bilateral, ¿sí? Y que tenga nódulos o que esté asociada a ascitis o un proceso ascítico. Y todo esto lo vemos mediante el tacto vaginal, no en todos los casos de cáncer de ovario vamos a ver estos síntomas, pero si nosotros durante el examen físico encontramos estos síntomas, lo que vamos a encontrar es encontramos estos síntomas, vamos a encontrar que puede ser un cáncer de ovario. Y entonces, esto tenía toda una animación que acá por Webex no me sale. Nos vamos a la tercer pato, o sea, interrogatorio primera, examen físico segunda y diagnóstico por imágenes tercera con analítica de estudios, o sea, estudios en general. Entonces nosotros, ¿qué le pedimos a esta paciente? Esta paciente, vamos a ver si puedo poner el marcador, que lo ven algunos sí, algunos no. Muy bien. Entonces, nosotros a esta paciente, fíjense, acá hay un trabajo de Leicott que nos dice cuál es el estudio, el estándar de oro. Fíjense, chicos, que hay 161 sistemas o estudios que se desarrollaron en el mundo para ver de qué forma nosotros podemos, en función de la epidemiología, en función de los diagnósticos por imágenes y los marcadores de sangre, cómo, utilizando estos tres conceptos, se puede lograr un sistema que no sea tan abstracto, sino que sea concreto para el diagnóstico previo a la cirugía del cáncer de ovario. Entonces, la ecografía vaginal con un patrón de reconocimiento. ¿Qué es el patrón de reconocimiento? El patrón de reconocimiento es hecho por un ecografía experto. La ecografía transvaginal tiene que ser una ecografía experto, como lo habíamos hablado la vez pasada, y yo les dije que el ecografista era fundamental para diagnosticar cualquier cosa. Cáncer de mama, cáncer de ovario, para lo que sea. El estándar de oro para el cáncer de ovario no es ni el PET scan, ni la tomografía de emisión de positrones, y muy discutida la resonancia magnética nuclear, es la ecografía, fíjense, la ecografía en patrón de grises transvaginal hecha por un experto. Fíjense que lleva el 91% de sensibilidad, 81% que algunos dicen más, hasta el 96% de especificidad. Cuando le agregan Doppler aumenta 91%, la ecografía Doppler es ponerle nada más para que se pueda ver por Doppler. Fíjense, la resonancia magnética nuclear recién logra niveles similares, ¿sí?, a la ecografía de grises, ¿sí? Fíjense, entonces, si a ustedes les pregunto en el examen final, ¿cuál es el método de elección para la evaluación anexial en una paciente que tiene un quiste de ovario? ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Tomografía externa inductada? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Tomografía por emisión de positrones? ¿Resonancia magnética nuclear? No. Lo primero que ustedes hacen es ecografía transvaginal con un experto. Eso es lo que a vos te va a dar la mayor especificidad y sensibilidad, ¿sí?
Entonces, usted me pregunta, Alberto, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Pidamos una ecografía y se acabó? Tenemos 98% con Doppler. Pero no. ¿Por qué es tan difícil? Y porque esto tiene que ser hecho por un ecografista experimentado. Volvemos de vuelta, yo soy de Mercedes, en mi ciudad. No sé cuántos ecografistas experimentados en masas anexiales hay. ¿Sí? Entonces, ahí caes en el problema de que vos le pedís una ecografía transvaginal a una paciente, le pedís una ecografía transvaginal y te lo hace un ecografista que no es experto, entonces la sensibilidad y la especificidad bajan drásticamente. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué es lo importante de la ecografía? O la subjetividad del método es el problema, porque varía interoperador, ¿no? Entonces, nace esto, que son los sistemas de clasificación de masas anexiales. Dice, ¿qué es esto? Nada, es muy simple, se van juntando grupos de trabajo, acá por ejemplo este artículo, que es un artículo que está muy bueno en la Universidad de Navarra, que analiza los diferentes sistemas de clasificación, que no los voy a dormir con esto, sino quiero que entiendan, ¿sí?, por qué es importante y qué es lo que nosotros usamos para poder hacer estos diagnósticos, para sacar la subjetividad del operador experto y llevarlo a que un operador común, le damos algunas herramientas que él puede ver habitualmente y genera score, y con ese score va generando y va desarrollando modelos de decir, bueno, esto tiene bajo riesgo de ser un cáncer de ovario, esto tiene moderado riesgo de tener un cáncer de ovario, esto tiene alto riesgo de tener un cáncer de ovario. Entonces, los sistemas de clasificación se basan en las variables epidemiológicas que hablamos hoy, el interrogatorio, la edad sobre todo, y diferentes tipos de antecedentes, marcadores tumorales, que son, cuando vos le sacás sangre a una paciente, hay un marcador que se eleva en sangre, y ese marcador que se eleva en sangre, nosotros lo podemos testear, y las características ecográficas unificadas. Entonces, nace acá, no se me duerman por favor, algo que se llama IOTA Simple Rules. Se juntaron un montón de expertos y dijeron, bueno, muchachos, a ver, ¿cómo hacemos para disminuir el margen de error? Porque no hay ecografistas expertos en todos lados, para ver si esa masa tiene cáncer o no tiene cáncer. Entonces dijeron, bueno, vamos a determinar una cantidad de reglas benignas y malignas, las sumamos, hagamos un score y démosle entidad si son más o menos, o sea, si tienen más o menos riesgo de tener un cáncer. Y entonces, con estas simple rules, aumentan mucho la tasa de detección de cáncer por medio de ecografía en ecografistas no expertos, ¿sí? Se les escapan, como ahí dicen, un 25%. Un 25% se escapa, ¿eh? O sea, necesitas sí o sí, o un experto o le haces una resonancia. Entonces, fíjense, acá vamos a tener, entonces quiero que a ustedes les quede claro cuáles son los criterios para pensar que algo es malo o algo es bueno. Un criterio de malignidad es si el tumor es sólido y regular, lo habíamos visto en el TAC. Si el tumor es sólido y regular, es malo. O sea, tiene una regla de IOTA para decir que es malo. Si tiene ascitis, también tiene una regla de IOTA para es malo. Si tiene al menos 4 papilas, entonces ya nos vamos formando la idea de lo que es un tumor maligno. Un tumor grande, un tumor sólido, un tumor irregular, que genera ascitis, que genera papilas, que tiene más de 4 papilas, un tumor grande multilocular, ¿sí?, más de 10 centímetros. ¿Sí? Esas son reglas individuales que, fíjense, si aparece una maligna, ya tenemos criterio como que puede ser algo malo. Si aparece una benigna y ninguna maligna, entonces nosotros tenemos más criterio para pensar que es algo benigno. Entonces, fíjense, en lo que es malo nuevamente, y nos ponemos tumor sólido irregular, papila, más de 4, presencia de ascitis, tumor multilocular, y flujo sanguíneo, fíjense, flujo sanguíneo intenso. Y entonces, lo contrario de esto, ¿cuándo es benigno, chicos? Cuando el tumor es unilocular y líquido, cuando el tumor tiene componentes sólidos chiquitos, menor a 7 milímetros, cuando hay presencia de sombras acústicas. Y yo le pregunto, ¿por qué presencia de sombras acústicas es característica de benignidad en cáncer de ovario? A ver si alguien me sabe responder esto. Chao, los dormí. ¿Por qué? ¿Les parece?
Si hay sombra acústica, ¿no significa que hay o sea, que tiene forma quística? No. ¿Estaría calcificado? Perfecto. ¿Y eso qué te quiere decir? Que sería benigno en ese caso. Cuando tiene calcificación, habitualmente puede llegar a ser un quiste dermoide. Acuérdense que el quiste dermoide, bueno, después lo van a ver bien en cáncer de ovario, los quistes dermoides son quistes que tienen las 3 etapas germinales, si no me acuerdo mal, de embriología, ectodermo, mesodermo, ectodermo, y una de las capas podía darte calcificaciones, hasta un diente, una muela. Yo he sacado quistes con muelas, pelos, tejido, puede tener, hay tejido epitelial de la córnea, tejido epitelial de la retina, o sea, puede salir en esos quistes dermoides, que son habitualmente benignos, a menos que puede ser un borderline, pero habitualmente son benignos, se encuentra esto, una calcificación grande que te da una buena sombra acústica posterior. Y eso me está hablando entonces de que estamos en presencia de algo benigno. Entonces repasemos un poco. Tenemos masas. ¿Por qué es importante diagnosticarla y que sean buenas o malas y diagnosticarla desde afuera antes de operarla? Porque uno de los principales factores independientes para cáncer de ovario es la primera cirugía que vos le haces. Entonces, por eso es tan importante que nosotros encontremos un método reproducible en todo el mundo, que no tenga que haber un ecografista experto, que lo pueda hacer un ecografista común. Entonces IOTA desarrolla las reglas para que pueda un ecografista común decir, escuchame, tiene esto, es malo, tiene esto, es bueno. Aumenta la cantidad de diagnósticos diferenciales de bueno y malo, ¿sí? Entonces, tumor sólido grande, irregular, tumor con ascitis, con 4 papilas, con mucho flujo, y un tumor que sea más de 10 centímetros, con muchos lóculos. Esto es maligno. Si es benigno, en vez de sólido, es un tumor líquido, con un solo lóculo, ¿sí? Tiene presencia sólida, pero muy chiquita, menor a 7 milímetros, sombras acústicas, diámetro menor a 100, menor a 10 centímetros, y ausencia de flujo al Doppler. Entonces, con estos parámetros de benignidad y malignidad, nosotros podemos acercar más el diagnóstico que estábamos hablando. Entonces, fíjense, un poquito para que entrenen el ojo en ecografía, les puse esto. De vuelta, fíjense los parámetros ecográficos, entonces, de las cosas que tenemos que ver. El diámetro, la porción sólida que tienen, los lóculos. Fíjense acá arriba que se ven la parte sólida. Este es el quiste. Fíjense, fácil, miren. Este es el quiste, este es el ovario. Esto negro es el líquido. Y fíjense, ahí lo que ven, en esa zona menos hipogénica, hipocogénica, lo que vemos son las papilas. ¿Ven? La parte sólida con papilas proyectándose. ¿Qué pasa acá? Entonces, acoustic shadows. Vemos acá, ¿sí? Lo que vemos son los dientes que yo les decía. Piensen en un diente. Fíjense cómo marca. Y acá es la ascitis, ¿sí? Y entonces, de vuelta a IOTA, rápidamente para no aburrirlo, lo verde benigno, lo rojo es maligno, quiste unilocular, menos de 7 milímetros, ¿sí? Fíjense acá, sombra acústica, un tumor multilocular menor a 10, flujo sanguíneo, pero solamente flujo sanguíneo escaso, exterior, no dentro de la masa. Y cuando vos pensás que es malo, es como lo que vemos en todas las materias, fíjense, un tumor sólido, regular, presencia de ascitis, si nosotros encontramos al menos 4 estructuras papilares, 1, 2, 3, 4, si tenemos, fíjense cómo se prende fuego, si tiene abundante flujo sanguíneo y un tumor sólido multilocular e irregular. Después vamos a desarrollar nuevo, esto yo no quiero que ustedes lo sepan, no me interesa, ¿sí? Pero fíjense que después se asocia la Royal College Medicine, la de obstetricia y ginecología, ¿qué hacen? Nada, desarrollan un score, ¿sí? IOTA sacó unas reglas que uno nos puede acercar si es benigno y maligno. La Royal College sale de la RMI, que es el riesgo de malignidad, ¿sí? Entonces, calcula, pone, riesgo de malignidad es un score ecográfico, ¿sí? Que tiene lo que vimos recién, si son multiloculares, si son sólidos, si son bilaterales, si tiene ascitis, metástasis intraabdominales, busca todas esas características ecográficas y las puntúa, 0, 1, 3, y le pone el número al 1. Multiplica por la edad que la paciente tiene, el estatus, premenopáusico o posmenopáusico,
1 premenopáusico, 3 posmenopáusicos. Y lo pone al... Y después, el número del CA125. El CA125, entre paréntesis, porque viene explicado después, es un marcador oncológico que nosotros pedimos para determinar un marcador de sangre serológico que aumenta cuando vos tenés un cáncer de ovario. Ahora, no solo aumenta cuando tenés un cáncer de ovario, aumenta también cuando tenés una endometriosis, aumenta también con endometritis, aumenta también con hemoperitoneo, aumenta también con otros cánceres. Entonces, no tiene ni mucha sensibilidad y mucho menos especificidad, ¿sí? Tiene un poquito más de sensibilidad que especificidad. Entonces, nosotros lo sumamos también a este score. Sumamos entonces, el RMI suma el estatus menopáusico, suma las reglas psicográficas y te suma después el número que te da a vos del marcador CA125. Y con ese número definís si es alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo. ¿Sí? Es muy importante el RMI, para que vos determines el riesgo y ahora vamos a ver después, en función de eso, qué conductas tomás. El ROMA es otro más, para mostrarles los otros sistemas que hay. Fíjense, asocian de vuelta estatus menopáusico, CA125, y suman otro marcador que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya acá no me quiero delirar. Entonces nos vamos a marcadores serológicos. Entonces pensemos nuevamente. En el diagnóstico del cáncer de ovario o el diagnóstico que nosotros podemos hacer para ver si lo que está, ese quiste que está ahí, es bueno o es malo, íbamos primero pensando en el interrogatorio. Ya habíamos sacado, no se olviden, nuliporidad, menopausia, menarca, acuérdense de la nuliparidad, acuérdense de la endometriosis, Lynch, BRCA1, BRCA2, ¿sí? Antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama o de cáncer de ovario. Son los factores independientes más importantes para el cáncer de ovario. De ahí nos fuimos a la ecografía. ¿Qué sistema de imagen es el mejor de todos? El ecografista con el experto asociado al Doppler. Es el más importante de todos. Si esto falla, en un 25% falla, ¿puede fallar? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Resonancia magnética. Y entonces, cuando no tenemos el ecografista experto, IOTA desarrolló las IOTA Rules, que nosotros, las reglas que vimos nosotros, para que en función de eso nosotros determinemos qué riesgo tiene ese tumor de ser bueno o malo. ¿Sí? El RMI asocia la edad, el estatus menopáusico, premenopausia, posmenopausia, el estatus serológico, cuánto CA125 hay, y las reglas ecográficas. Arma un score y desarrolla riesgo. Nuevamente, RMI. Y cuando hablamos de antígeno serológico, el CA125 es un antígeno que sube ante determinadas formas o determinadas patologías. Una de ellas, el cáncer de ovario. Fíjense que está en los tumores epiteliales de ovario, pero también en endometriosis, embarazo, EPI y enfermedades no ginecológicas. Es más útil en posmenopáusica que en premenopáusica, chicos, porque obviamente en premenopáusica tenés más endometriosis, tenés más embarazo, tenés más enfermedad pélvica inflamatoria, entonces va a ser menos sensible. Pero las pacientes mayores es un poco más sensibles, sobre todo en niveles, ¿sí?, mayor a 100. Y en premenopáusica tenemos que pensar en niveles mayor a 200. O sea, a mayor nivel de CA125, más riesgo de tener cáncer de ovario. Pero no lo podemos usar solo al CA125 para ver si la paciente tiene cáncer de ovario o no, porque es poco específico. Entonces, se le sumó también esta proteína que no hay en Argentina, que es la proteína del epidismo humano, HE4, que es un poco más sensible que el CA125, ¿sí? Y si se usan juntos, logran una sensibilidad y especificidad aumentada, casi del 76 al 95%. Entonces, la primera parte es el interrogatorio y el examen físico, la segunda parte es la parte imagenológica y la tercera pata sería la parte serológica que nosotros estamos viendo, el CA125 y la proteína del epidismo humano. Ya está. Hay otros marcadores que se le pueden pedir, esto lo van a ver en cáncer de ovario, yo ya se los voy tirando para que lo tengan. En menores de 25 años, alfa-fetoproteína, beta-HCG y LDH, y en adultas, para cuando pensás para pensar en tumores germinales, las más chicas, y en tumores del estruma ovárico, inhibina estrógenos y andrógenos. O sea, a nuestra parte imagenológica ecográfica por resonancia, a nuestra parte de interrogatorio,
el interrogatorio, edad y todo lo que estuvimos practicando, se le suma también entonces los marcadores serológicos. CA125 es el más importante de todos. El proteína del epidemio humano no se usa en Argentina, pero te aumenta la sensibilidad de CA125. Y en menores de 25 años, cuando sospechás un germinoma, le puedes pedir alfa-fetoproteína, beta-HCG-LDH, y en adulta, cuando pensás en una estruma, podés ponerle inhibina estrógeno y andrógeno. Entonces, hay otro marcador que nosotros usamos, que es el CA19-9. En el hospital lo pedimos mucho, pero en las guías se pide poco. Es solamente cuando piensan ustedes en un tumor mucinoso de ovario, de vuelta, esto después lo van a ver más adelante en cáncer de ovario, ¿sí? Uno de los tipos histológicos es el mucinoso, que aumenta el CA19-9, que es otro marcador serológico, igual que el CA125, la proteína del epidemio humano, ¿sí? Tomografía Excel computada. Le pedimos a toda paciente quiste ovario. Ustedes están en la guardia. Les llega una paciente con ecografía que la hicieron en cualquier lado, no la hizo un experto, la hicieron en cualquier lado, le dice quiste ovario. Y ustedes dicen, bueno, yo tengo que empezar a desarrollar. Si esta paciente que está llegando acá es un cáncer o es un cáncer, porque yo, el tratamiento que le haga, a ella le va a variar la mortalidad. Le podemos reducir años de vida, le podemos aumentar años de vida, de acuerdo a las conductas que nosotros tomemos, porque estudiamos este tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos una tomografía axial computada? No. La tomografía axial computada no se da de modo rutinario, puede servir para evaluar metástasis pulmonares, metástasis peritoneales o adenopatía o enfermedad peritoneal. A menos que no le puedas hacer ningún otro estudio, le pedís la tomografía. Si no existe el resonador, y bueno, le pedís la tomografía porque te va a descartar metástasis peritoneal, ¿sí? Pero no tiene ni más sensibilidad ni más especificidad que un ecografista experto. Ahora, si nos encontramos con un ecografista que no es experto, que no sabe las IOTA rules, y bueno, capaz que le haga una tomografía para tener más información. Pero a ustedes le tienen que dar en la cabeza que esto es ecografía transvaginal, marcadores, clínica. Chao. Esto tomografía a veces. ¿Cuándo le pedís resonancia magnética nuclear? ¿Sí? Depende, chicos, si ustedes la tienen o no la tienen. Si ustedes tienen resonancia magnética nuclear y sospechan de malignidad, le hacen ecografía y tiene una partecita sólida, algo raro, le pedís la resonancia. Porque cuando no tenés ni un ecografista experto ni alguien que sepa hacer las IOTA rules, y bueno, tenés que buscar dificultad de ecografía. O cuando el mismo ecografista experto no puede diagnosticar bien, y bueno, entonces ahora sí, le pedimos la resonancia magnética nuclear que nos puede sacar de una apnea. Y ahora, ¿cuándo premenopáusica? ¿Cuándo posmenopáusica? ¿Cuándo derivada al oncólogo? ¿Cuándo no derivada al oncólogo? ¿Le hacés cirugía laparoscópica y le hacés cirugía laparotómica? Chicos, el tumor de ovario, cuando vos le hacés la cirugía, no se puede romper entre las manos, porque le cambiás el estadio. Entonces, ¿por qué es importante? Si yo voy a operar un quiste de ovario y el quiste de ovario me equivoqué, iba a hacer algo malo, y yo lo trato de meter en la bolsa por la laparoscopía y se rompe, se disemina el cáncer, y yo no soy un cirujano especialista en oncología, no lo puedo resolver, eso a la paciente le empeora el pronóstico. O sea, la paciente se va a morir antes porque usted tomó una conducta que no tenían que tomar. Por eso es tan importante esto, ¿sí? Por eso hay 161 sistemas de manejo entre todas las cosas de algoritmo para desarrollar esto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven este cuadro, no, pues no le puedo poner animación, pero sale flechita por flechita para hacerlo más simple, que es borroso. La paciente en premenopáusica con un quiste simple de menos de 5 centímetros no se sigue. Entre 5 y 7 se hace una ecografía de seguimiento. O sea, si vos tenés un quiste simple, una paciente joven, premenopáusica, menor a 7 centímetros, si es menor a 5 no se hace nada. Controles habituales de la mujer. Si tiene entre 5 y 7, lo que se hace es seguimiento cada 4 meses. ¿Sí? Si persiste y es menor a 7 centímetros, nada. Si persiste y es mayor a 7 centímetros, resonancia magnética nuclear o considerar sacar. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tienen una paciente premenopáusica, marcadores aumentados, componente sólido, sospechoso,
lo que hablamos de IOTA, toda la regla de IOTA y le da alto riesgo, chicos, este tratamiento quirúrgico, ¿sí?, de una paciente es un tratamiento quirúrgico con congelación intraquirúrgica, congelación en el quirófano, ¿sí?, que te digan si es bueno o es malo, y un oncólogo ginecólogo en el quirófano para, en cuyo caso, si da mal, tener que hacer la citorreducción o la estadificación quirúrgica, que es la anexohisterectomía o severa, ¿sí?, que lo van a ver en cáncer de ovario. Acá lo que dicen las guías es que si el tumor es mayor a 7 centímetros, considerar hacer la parotomía. De vuelta a lo mismo, el tumor no se puede romper. Seguimos con esto, no se puede romper. Entonces, el quiste de ovario en posmenopáusicas, fíjense que acá entra el RMI. Estas guías que les estoy mandando es de la Royal College, ¿sí? Por eso usan el RMI. Pero bueno, si ustedes tuvieran un marcador normal y un quiste simple en la paciente sin síntomas, ¿sí?, posmenopáusicas, menor a 5 centímetros o mayor a 5 centímetros del quiste, simple, asintomática y benigno, control cada 4 meses, ¿sí? Quiste asintomático, benigno, RMI menor a 25, ¿sí? Control. Si el quiste no tiene persistencia, si el quiste persiste pero sin cambios, lo controlamos, ¿sí? Lo controlamos, cada 4 meses por 1 año hacemos control habitual. Pero si el quiste tiene más de 5 centímetros y persiste sin cambio, y evaluás en una laparoscopía. Entonces, paciente posmenopáusica que tiene marcadores normales, un quiste simple mayor a 5 centímetros, y a los 4 meses persiste, le hiciste una eco, y a los 4 meses persiste, le evaluás laparoscopía. Común, sin oncólogo, sin nada, laparoscopía. Y ahora, de vuelta, chicos, lo que ustedes vieron, ahora sí es muy fácil, porque lo vimos ahora. Forma sólida, irregular, ascitis, bilateralidad, lo que sea, laparoscopía, acá dice RMI, esto no es importante. Lo que quiero que ustedes sepan, se le hace laparoscopía, laparotomía, se congela en quirófano, y si se reduce, se citorreducirla, y si no, no. Pero se deriva al oncoginecólogo. Fíjense, esto es importante, chicos, donde la extracción de la pieza quirúrgica no se puede romper, por eso no se puede aspirar y no se hace la quistectomía. No se puede romper cuando vos sospechás que es algo malo. Se extrae con bolsa, esto de altura, y se extrae por el puerto principal de la laparoscopía, que es el ombligo. Importante, dato. ¿Cuándo derivar al oncólogo? Sea 125 muy elevado, fíjense los números. Mayor a 200 en premenopáusica y en posmenopáusica. En premenopáusica, acuérdense que es más sensible. Entonces, es muy poco sensible. Entonces, tenemos que buscar valores más altos para decir que es algo malo. Si tiene ascitis, lo deriva al oncólogo. Si tiene una formación nodular o fija en pelvis, también lo deriva al oncólogo. Si tiene metástasis, lo deriva al oncólogo. Y cuando tenés historia familiar de una paciente con un quiste, historia familiar de cáncer, también lo deriva al oncoginecólogo. Chicos, dudas, consultas, preguntas. Espero no se hayan aburrido, bastante larga. ¿Dudas? Contenido líquido. Bien. Sí, pero no la sombra acústica, María, que necesitas para... Bien, bárbaro, genial, mirá. Vos estás operando a una paciente por laparoscopía. ¿Sí? Entrás, encontrás el quiste del ovario. Lo sacás el ovario, sacás el quiste. O el tumor. Lo pones en una bolsa, lo cerrás, lo sacás por el ombligo, todo laparoscópico. O se corta la panza, se abre, se busca el quiste, se saca o se saca el ovario sin romperlo, sin derramarlo dentro de la cavidad, se pone en una compresa, se lo pasa al patólogo, el patólogo agarra el quiste, se lo lleva, lo abre, lo congela y lo congela, se congela en ese momento con un criótomo, se corta y se ve en quirófano, vos con la paciente abierta esperando que el patólogo te diga si es bueno o es malo. ¿Qué es lo que pasa
Si era malo y vos hiciste otra cosa, lo operaste por la laparoscopía, lo sacaste, se rompió, lo metiste en una bolsa, lo sacaste, lo mandaste a analizar. A los 21 días vas a tener el resultado. Te llama el patólogo, che, es un cáncer de ovario. Bárbaro, hay que operarla de vuelta, hay que abrirla, pero le cambia el estadio, porque vos derramaste todo el cáncer de ovario sobre la pelvis, ¿sí? Entonces ya es una citología positiva, entonces te cambia el estadio, o sea, te empeora el pronóstico. ¿Me explico? ¿Por qué es tan importante? Si vos tomaste la decisión de hacerlo laparotómico, hacerlo laparoscópico y no congelar, y era malo, ahí radica el problema. Congelar significa tener el resultado en el momento y tomar una conducta en ese momento. ¿Me explico lo que te digo, Gala? Genial. Buen día, profesor. ¿Se escucha bien? ¿Tan claro? No creo que haya sido tan claro. Sí, decime. Yo tengo. Con respecto, entonces, al screening, ¿existe un screening? Entonces, en la posmenopáusica, por lo menos. Sí, no hay un estudio que vos le hagas hoy que sea accesible a todos los países del mundo, digo, como placa de tórax, placa de abdomen, cambio y evolución de cáncer ovario. No usamos ningún tipo de método de screening hoy para el cáncer ovario. Están en desarrollo un montón, pero no tenemos hoy uno. Ni el ecográfico. Ni el ecográfico. No. Está demostrado que si vos le haces ecografía travaginal a todas las mujeres de toda la vida, tampoco te va a diagnosticar un cáncer de ovario antes. Entiendo. Entonces, la guía principal es el interrogatorio, para seguir en él. No, hay que controlar a las pacientes y cuando sale un quiste de ovario, como yo te digo, hay que usar todas estas herramientas para prevenirlo o para cuando la operás que no sea un cáncer, ¿no? Para si es un cáncer, agarrarlo. tomar la decisión. Listo, muchas gracias. Clarísimo. No, José, por Dios. Chicos, entonces, acá María Eugenia, para. No puedo leer tanto. No, claramente no, obvio. No. Uno, el hidrosalpix, vos el hidrosalpix lo ves como un quiste simple. Entonces, si vos buscas las IOTA rules, es benigno, listo, chau, nada. El embarazo ectópico es diferente, porque vos en la urgencia, ¿qué me importa? Yo en la urgencia hay que operar a que la mina no se muera. O sea, entrás a salvarle la vida a la paciente. Entonces, si vos tenés una torsión de ovario, si vos tenés un embarazo ectópico, si vos tenés una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria, y vos la sacaste, lo mandaste a analizar y te dio un cáncer de ovario, ahí no podías hacer nada, no tenés que congelar. Se congela solamente en pacientes que vos vas a operar programadas, y vos pensás que puede tener un cáncer de ovario, y ahí tomás todas estas conductas para ver que sea algo benigno. ¿Sí? Lo que yo no entiendo, no sé si usted me escucha, porque soy la que preguntó. Sí, aquí estoy, decime. Porque no sabía. Conozco un caso muy cercano de alguien que ingresó con un abdomen agudo ginecológico que terminó siendo una salpingitis. Cuando se lo sacaron, no sé por qué, menos mal, hicieron un análisis patológico muy minucioso y le detectaron un cáncer de ovario con metástasis incipiente a trompa. Uy, venía bárbaro tu explicación, pero se cortó. ¿Qué pasó? ¿Eso se hace de rutina? No. Lo que pasa es que nunca, mirá que operé. Siento, no, sin mentirte, sin exagerar. No te escucha nada, se escucha cortado tu audio. Sí, tuviste un caso que le hicieron una biopsia por una enfermedad pélvica inflamatoria. No es lo más común. Ahora, puede pasar que vos estés operando, hemos operado con un compañero mío una vez una enfermedad pélvica inflamatoria y nos pareció un cáncer, y llamamos a un patólogo, vino el patólogo, lo congeló y era un cáncer. Eso sí puede pasar, pero no es lo que pasa de rutina y no siempre tener un patólogo llamado. Eso te pasa en el OTA, en el IADT, te puede pasar en algunos sanatorios muy importantes de capital.
pero yo te puedo asegurar que vos en Mercedes llamás al patólogo. Imposible, no hay chance, porque hay un patólogo para toda la zona. Eso puede pasar acá en Buenos Aires, y un fin de semana no sé tampoco, ¿viste? No sé, Vir, si te contesté. Se me cortó la mitad de... me quedé sin señal, ¿Vos te pero quedaste no sin importa, señal? igual como está grabado... No, La sí, de hecho te no voy a repetir, es muy simple, no se hace de rutina, no se hace. Puede pasar que en algunos lugares de Buenos Aires, que vos estés operando y encontrás algo raro en urgencia y llamás al patólogo y el patólogo viene. Pero no es lo más común. Lo más común es que no tenga un patólogo en ese momento. ¿Eh? No llevás el patólogo a hacer una urgencia, digamos. Claro. Bueno, ¿Quedó gracias. claro? Sí, sí. No, por favor. Entonces, ¿qué más? Punción. No se punza. No se punza, a menos en caso que vos no la puedas operar a la paciente, que sea inoperable. No se punce el quiste, ni en la masa tumoral, ni nada, nunca. Siempre se opera, se pone en una bolsa y no se derrame contenido en el peritoneo. María Eugenia. Ah, Maricia, mirá qué apellido. Muy María Eugenia. Pero no, María Eugenia, no. El tema está en no derramar. ¿Sí? En no derramar el contenido en la cavidad peritoneal, que como le dije, te cambia el pronóstico de la paciente, ¿no? Chicos, ¿alguna duda más? Una cosita, yo tengo dos dentro de los factores de riesgo. Vos mencionaste menarca tardía, menopausia precoz. No, al revés. Menarca precoz, menopausia tardía. Capaz que lo dije mal, ¿eh? Me puedo haber confundido. Pasa que a veces hablo tan rápido que me confundo. Entonces, menarca es precoz, menopausia tardía. No, menarca, claro. Menarca precoz, menopausia tardía. Ah, perfecto. Y otra cosa, ¿y el síndrome de Lynch qué es? El síndrome de Lynch es un síndrome polipoideo colónico. ¿No lo vieron nunca ustedes, el síndrome de Lynch? Yo la verdad no lo había escuchado. Nunca lo vi. El síndrome de Lynch es un síndrome genético que tiene asociado diferentes tipos de cánceres, y entre ellos, entre los tipos de cáncer que tiene, está asociado el cáncer de mama. Es un síndrome genético. ¿Sí? Okay. Después igual tienen una clase acá, que les va a explicar mucho mejor que yo, con la doctora Norese, que es especialista en genética ginecológica. Imagínense que sabe una bocha, debe ser uno de los únicos hospitales que tiene servicio de citogenética ginecológica. Ella es la jefa de acá y le va a dar una clase buenísima sobre ese tema. ¿Eh? Buenísimo, gracias. No, por favor, un placer. Bien, y acá María Belén Dolotowicz nos pregunta, mira, aparezco la T. Los resultados de la biopsia por congelación se obtienen en diferido. La decisión de hacer la quistectomía, la exectomía, depende de las... Exactamente. Si vos le haces una quistectomía, a ver, si vos tenés mucha sospecha de malignidad, sea 125 de 500 o 1000, y nada, obviamente que si te da, vos le haces la quistectomía, siempre que vos puedas sacar el quiste indemne que no se rompa, que muchas veces se rompe. En ese momento, vos decidís sacarle el ovario o no, de acuerdo a la sospecha de malignidad, y le da a la paciente, obviamente. La paciente menopáusica le saca el ovario. La paciente que no es menopáusica no le saca el ovario. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Sí? El quiste de ovario, obviamente que una paciente joven le hace la quistectomía, una paciente más grande le hace la anexectomía, se congela, y no es en diferido, se congela y en ese momento te dicen si es cáncer o no, o te pueden decir también, no, mirá, no me puedo expedir. Eso también puede pasar. Bien, te contesté ahí. Te contesté, María Belén, perfecto. ¿Cómo se evita? Ahí no, no sé, y tenés que operar. Mientras más operás, menos se te rompe, mientras más sabes operar, menos se rompe. Mientras más tranquilo estás de seguir operando, menos se rompe, y a veces se rompe, porque se rompe. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver con un montón de factores.
Voy a buscarles videos de cirugías laparoscópicas para mostrarles y para irles contando cómo son, si les parece. Si tienen ganas de ver. Son muy divertidos. El otro día hice una laparoscopía y se las iba a grabar para verlos y la verdad que me olvidé. Empecé a operar y me olvidé. Esta semana tengo para la laparoscopía, las voy a grabar. Chicos, ¿alguna duda más? Consulta, pregunta sobre la clase. Sorry que les di esta clase así, pero es muy importante el tema. Quería que lo tengan bien claro. Va a estar, no sé cuándo va a estar subida, pero bueno, después. Entonces, para resumir, antes de irnos. Ya por suerte, gracias a Dios, hoy no trabajo. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Paciente que nosotros le diagnosticamos el quiste de ovario, tenemos que ver si es malo o es bueno porque le cambia la mortalidad. Nuliparidad, BRCA1, BRCA2, menarca, menopausia, ¿sí? Nos va a dar a nosotros la pauta. Nuliparidad de endometriosis nos da la pauta de que si eso puede ser benigno, puede ser maligno. El examen físico siempre bimanual. Acuérdense que si es sólido, si es ascitis, si tiene nódulos, si tiene bilateralidad y si es irregular o está fijo, es algo malo. Si no, los síntomas pueden ser totalmente inespecíficos. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, pero los que a nosotros nos aquejan son quistes que vamos a sospechar que son malos. Son quistes asintomáticos que nosotros lo vemos en ese momento y nos viene con el diagnóstico. Si hacemos la ecografía con un ecografista experto es lo mejor de todo. Si no existen las IOTA rules, las reglas de IOTA, para ver, de unificar criterios, que un ecografista que no sabe tanto de esa patología nos dé un poquito más de sensibilidad. La resonancia es cuando en la ecografía falla. ¿Sí? Y los marcadores oncológicos lo pedimos siempre a la paciente. Siempre le pedimos sea 125 y 19,9. Si dan elevado junto con algo de la ecografía medio raro, lo tenés que congelar. Congelar para tener el diagnóstico y hacer la cirugía en ese momento. No tener que operarla de vuelta. Y después tenés el RMI, o sea, son sistemas de análisis de riesgo que incluyen premenopausia, posmenopausia, alteraciones de la CA125, alteraciones ecográficas con un score, alto, mediano, bajo riesgo, tomar la conducta en función de eso. Siempre se hace la laparoscopía cuando vos podés sacarlo y que no se rompa, nunca se punza y se aspira, no le hacemos, eso lo mandamos a anatomía patológica en ese momento por diferido, y lo sacamos siempre en bolsa, nunca se debe romper. Si nosotros es sólido, irregular, tiene ascitis, bilateralidad, tiene antecedentes de un cáncer de mama, tiene antecedentes de un cáncer de ovario, o la paciente, mandamos a un oncoginecólogo, que es el que sabe operar la cirugía en ese momento, en ese lugar, y va a tomar las mejores decisiones. Muy bien, chicos. ¿Cada cuánto se hace el seguimiento? Ahí te expliqué, viste que están los cuadros. Si te parece benigno, cada 4 meses, si te parece maligno, lo operás. Bien, ¿no te quedó claro si no se hace cirugía? Bueno, si no se hace cirugía, ¿qué no se opera? Premenopáusica, quistes simples, menor de 7 centímetros. Mayor a 7 centímetros lo operás, como para que les quede más o menos qué se opere y qué no. Menor de 7 centímetros, seguimiento. Si aumenta de tamaño, si empieza a doler, cualquier cosa que pase raro, quiste benigno, asintomático, simple, menor a 7 centímetros no se opera, se controla. Si es sólido, aparecen papilas, vascularización, ascitis, bilateralidad, lo que sea, se opera y se opera con un oncoginecólogo. Si tiene más de 7 centímetros, un quiste que parece simple, con marcadores negativos, se sigue, se opera, digo. Mayor a 7 centímetros, con algún síntoma o así, se opera, se puede operar cualquiera. Y en pacientes posmenopáusica, fíjense, a 7 centímetros de vuelta, de 5 a 7 lo controlamos, si persiste a los 4 meses, de 5 a 7 centímetros lo sacamos, y si no lo controlamos. Y si tiene alguna cosa rara, lo operamos y lo congelamos. Pero después, yo les paso los cuadritos, como para que lo tengan, igual la clase está grabada. Ah, María Eugenia, te adelantás. Vas a tener una clase de cáncer de ovario con un oncoginecólogo fantástico, que es el doctor Alessandría, o la doctora Torres, que también brillante, del servicio de oncoginecología, que te van a explicar bien qué haces con el cáncer de ovario. Pero muchas veces se hace quimioterapia sí o sí. Muchas veces se hace. ¿Sí? Claro, exactamente. Gran pregunta.
El RMI cumple la misma función. El RMI es de la Royal Medical y el IOTA es un grupo que se formó en 2008. Cumple la misma función. Al IOTA después, yo no los quise hacer engordar porque no me interesa que tampoco se vuelvan locos porque no se los vamos a tomar. El IOTA después se le suma la premenopausia también, o posmenopausia, o el estatus menopáusico, más los marcadores. Después se le suma el IOTA y se hace un score. Y ese score, pero no los quise volver locos. Ténganlo así que está bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Me voy a cocinar. Que les vaya muy, pero muy bien. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Obvio, tienen mi teléfono celular para cualquier duda que tengan. ¿Sí? Vamos a ir trabajando sobre las clases. Vamos a ir viendo. Hoy fue una clase teórica, pero la mayoría de las clases que voy a dar van a ser prácticas, que es lo que más me gusta. Me gusta que ustedes vean casos clínicos y aprendan sobre los casos clínicos. Cualquier duda, cosa que necesiten, me mandan un mensajito por WhatsApp, saben que tienen mi teléfono. Acuérdense que el examen tiene que tener una cámara que funcione, tiene que tener internet que funcione. Si tienen algún problema o con cámara o con internet, se comunican conmigo, que de alguna forma lo vamos a solucionar. Todos van a poder rendir. ¿Sí? Chao chicos, que lo vaya muy pero muy bien. Cuídense.